Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí Fanfos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Alex Sikoy. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Arinia, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Capítulo 5. Perfección. No soy dueño de Naruto. Orochimaru estaba furioso mientras caminaba de un lado a otro de su oficina, el kimono de seda verde oscuro que llevaba brillando bajo la luz de las velas. No podía creer cómo un plan simple podría haberse estropeado tan a fondo. El Mangekyo Sharingan había estado a una pulgada de su alcance, y ahora se había reducido a un sueño inútil que no veía forma de llevar a cabo. Había enviado espías para averiguar sobre ese extraño Sharingan de Itachi, decidido a tener solo lo mejor de los dojutsus en su perfecto anfitrión. Había sido necesario investigar mucho, pero habían encontrado rumores de que el Mangekyo podría activarse matando a tu amigo más cercano. Orochimaru nunca podría activarlo en ese caso. Estaba desprovisto de empatía, incapaz de formar vínculos en absoluto. Encontró a la gente útil, y a menudo le divertían sus intentos de luchar por su favor, pero un sentimiento real de amistad, olvídalo. Sin embargo, el hecho de que no pudiera hacer eso no significaba que Naruto no pudiera hacerlo. Había observado que el chico podía al menos mantener una conversación cortés con un prisionero más joven, y había decidido que esta era la oportunidad perfecta. El problema era que no creía que pudiera ordenarle a Naruto que la matara directamente. Tampoco pensó que podría hacer que la convirtiera en una de las marionetas humanas como los otros niños. No, necesitaba ser un poco más astuto. Fue entonces cuando descubrió que era posible convertir a alguien en un títere mientras lo mantenía con vida. Sin embargo, el proceso sería extremadamente complicado y la tasa de muerte sería incluso mayor que su marca de maldición. Y aunque Orochimaru no cambió las instrucciones para asegurarse de que no hubiera posibilidad de que ella sobreviviera, ya que quería que Naruto hiciera más de esos títeres, y el niño se daría cuenta rápidamente de que algo estaba pasando si recibía instrucciones diferentes para él lo mismo, estaba seguro de que tendría el Mangekyo. Después de todo, se trataba de una operación diabólicamente complicada que en su mayor parte la realizaba un niño. Seguramente no había forma de que Naruto pudiera tener éxito. Pero para su sorpresa, cuando llegó al laboratorio para ofrecer sus condolencias, se encontró con un Naruto pálido pero triunfante y una chica que era más de las 3/4 partes de una marioneta humana. Orochimaru había considerado matarla después de que Naruto dejó el laboratorio y luego decirle al chico que era su culpa, pero no conocía los procesos exactos del Mangekyo, y parecía como si la persona tuviera que matar a su amigo con los suyos manos, y verlos morir frente a ellos. Simplemente decirles que fue su culpa no funcionaría, y además, Naruto no parecía confiar en Orochimaru, y probablemente sospecharía mucho de una operación que parecía ir perfectamente bien y de repente falló después de que la serpiente Sannin entró en la habitación. Sin ver otra manera, Orochimaru le había ordenado a Kabuto que completara la operación, mientras trataba de pensar en un nuevo plan para ganar el Mangekyo Sharingan. Desafortunadamente, aunque la niña podría odiar la operación, había hecho que fuera mucho más difícil deshacerse de ella. Ya no necesitaba comer, aunque lo hiciera, no tenía con qué digerir su comida, ni dormir, no tenía sensación de calor o falta de él, haría falta algo significativo para que sintiera dolor, debido al número de los nervios dañados, no necesitaba respirar. De hecho, la única forma segura de destruirla sería dañando su corazón, que estaba guardado en un recipiente de acero en su pecho, y sería bastante difícil engañar a Naruto para que lo hiciera. Pero encontraría una manera, se prometió Orochimaru a sí mismo. Alcanzaría el Mangekyo, utilizando todos los medios posibles para lograrlo. Naruto frunció el ceño cuando el títere de Sayuri golpeó el suyo, dejándolo fuera de su control. Desde su transformación, el control de Sayuri había crecido, lo que significa que su uso de sus suministros de chakra era mucho más eficiente. Desafortunadamente, su red de chakras se había atrofiado, incapaz de crecer físicamente en absoluto. Como el chakra era mitad energía mental, mitad energía física, aumentarlo iba a ser increíblemente difícil para la niña, pero hasta que lo hiciera, se quedaría atrapada no solo con el cuerpo de un niño de 7 años por el resto del tiempo. Su vida, pero también las reservas de uno. Para compensar eso, su nuevo cuerpo había tenido algunas modificaciones.
Gran parte de ella estaba hueca, lo que significa que podía ocultar muchas cosas dentro de ella, mientras que ambos hombros tenían sellos de almacenamiento pintados en ellos, para que pudiera transportar cosas más fácilmente. Sus brazos tenían tubos flexibles que los atravesaban, que conducían a recipientes vacíos en su espalda que podían contener gas. Aparentemente, el hombre del que Orochimaru había tenido la idea de los títeres humanos había usado mucho veneno, y la serpiente era demasiado perezosa para venir con otra idea. Sin embargo, su arma favorita era un disco de metal dentado que podía plegarse y deslizarse dentro de su muñeca derecha. Al usar una pequeña cantidad de chakra, Sayuri podía hacerlo girar a velocidades extremadamente altas, convirtiéndolo en un arma tosca pero efectiva. Mientras tanto, Naruto avanzaba a pasos agigantados. Su control sobre los hilos negros se había extendido hasta poder moverlos independientemente de su cuerpo, podía mover metal durante períodos un poco más largos y se estaba volviendo experto en moldear arcilla en esculturas ordinarias, incluso si no lo hacían. Realmente sirven para cualquier propósito como arma. Sus habilidades en el manejo de títeres también iban bien, aunque al igual que con el Sharingan, había prometido usarlo solo como último recurso. No era el tipo de persona que se sentaba y dejaba que otras personas hicieran su trabajo por él, y para él, de eso se trataba el títere. Sin embargo, practicar las cuerdas de chakra era una forma de mejorar su control de chakra, y era divertido, de una manera extraña, hacer que los títeres caminaran, bailaran y pelearan, como si estuviera viendo su propio juego. Descartando sus pensamientos, Naruto bajó suavemente su propia marioneta, sin arriesgarse a continuar la batalla y agotar el chakra de Sayuri. Ella asintió con la cabeza en agradecimiento. ¿Vas a tener otra operación pronto? Naruto frunció el ceño, sus bocas rechinaron los dientes ante el pensamiento. No lo sé. Supongo que sí. Sayuri golpeó con los dedos la cara de su marioneta, el sonido de madera golpeando madera resonando por la habitación. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Sabía por qué preguntaba. Todo su plan dependía del tiempo. Que su última operación ocurriera lo suficientemente pronto como para que él estuviera listo cuando escaparan, pero demasiado cerca del viaje de Orochimaru para que los Sannin se arriesgaran a apoderarse del cuerpo de Naruto. En otras palabras, todo fue cuestión de suerte. A Naruto no le gustó eso. Tenía tan poco control aquí, incluso sobre lo que le sucedió a su propio cuerpo, y ahora sobre su escape. Fue entonces cuando se juró a sí mismo que, una vez que saliera, nunca más permitiría que nadie lo controlara nunca más. Naruto se apoyó contra la pared, con las manos metidas en los bolsillos, debido al intenso frío que se había apoderado de Otogakure gracias al invierno afuera. Actualmente estaba viendo a un grupo de adolescentes, algunos años mayores que él, pelear entre sí, mientras otros miraban con admiración. Eran buenos, tenía que admitir Naruto. El chico de dos cabezas era rápido, mientras que a veces brotaban miembros adicionales de su cuerpo, actuando como un arma defensiva y ofensiva. El chico del pelo naranja tenía una gran fuerza física. La chica era rápida y su flauta podía convocar extraños demonios que los demás encontraban bastante difíciles de derrotar. El chico de 4 brazos, ¿qué pasaba con estas personas y partes extra del cuerpo? Era bastante inteligente, pero lo que realmente despertó el interés de Naruto fue su capacidad para convocar arañas. Incluso en Konoha, había oído hablar de ninjas que tenían contratos con animales, pero aparentemente eran difíciles de obtener y se transmitían principalmente por clanes. A Naruto le gustaba la idea de tener su propio contrato de invocación, pero no creía que pudiera conseguir uno fácilmente. Después de todo, no tenía clan. Aún así, decidió investigar cómo conseguir uno, preferiblemente uno que comiera serpientes. No fueron los únicos que observaron la pelea del cuarteto. Otros, desde novatos que eran más jóvenes que Sayuri hasta adultos, los miraban, algunos con disgusto, otros con admiración. Cuando el chico de cabello naranja golpeó a la chica, enviándola volando de regreso con un torrente de improperios saliendo de su boca, un chico de cabello azul parado cerca de Naruto parecía emocionado. Ese tipo es bastante fuerte, ¿no? Pero la marca de la maldición lo hace cada vez más fuerte, no es de extrañar que haya venido aquí a pedirlo. Naruto se puso rígido, mirando al hablante con incredulidad. ¿Qué? El chico de cabello azul lo miró. Bueno, tienes que admitir que es bastante fuerte, ¿no? ¿Qué quieres decir con que él lo pida? El chico pareció perplejo. Bueno, él era de Iwa, mira, pero luego dejó su aldea para que Orochimaru-sama pudiera hacerlo más fuerte. Mucha gente lo hace. Naruto miró al chico de cabello naranja, sus ojos ondulados se entrecerraron.
Había visto los cadáveres en los laboratorios, había visto a los que no podían controlar su marca degradarse en bestias sin sentido, le habían realizado varios experimentos, incluso había hecho uno él mismo, aunque, en su defensa, se vio obligado. Sabía que no estaban bien escondidos, que cualquiera que preguntara sobre Utogakure podría averiguarlo fácilmente. Entonces, ¿por qué habría venido? Cuando le preguntó al chico de cabello azul, recibió una mirada incremental. Vale la pena. Quiero decir, seguro que hay un poco de riesgo, pero te da mucho más poder. Naruto miró al chico de cabello naranja mientras su piel se oscurecía y su cabello se volvía más largo, el sello maldito transformándolo en un monstruo, uno a la entera disposición de Orochimaru. No podía entender por qué alguien se ofrecería por eso. Naruto apretó su manta, retorciendo la tela entre sus dedos mientras se agitaba en su cama. El dolor había regresado, pero esta vez, era peor de lo normal, y la sangre goteaba de su labio donde lo había mordido en un intento por no gritar. Debajo de su camisa, pudo ver un tenue resplandor rojo cuando el sello se retorció y se volvió borroso. Este dolor solo había empeorado con el paso del tiempo, y Naruto ya estaba comenzando a aprender el patrón. Una vez al mes, se despertaba con fiebre, calor abrasador seguido de escalofríos helados. Sentiría náuseas, sus miembros temblarían. Entonces el sello comenzaría a arder y él se reduciría a un montón tembloroso, atormentado por el dolor. Le asustaba saber que estaría completamente indefenso al menos una vez al mes, que nunca estaría realmente libre de este dolor. Que incluso después de dejar esta base, si es que lograba salir, siempre tendría que sufrir por la codicia de Orochimaru. El sello pareció oscurecerse y Naruto lo miró fijamente, su visión se volvió un poco borrosa. Inclinándose, se subió la camisa y jadeó. El chakra rojo todavía estaba allí, envolviendo el sello retorcido con un destello carmesí enojado. Sin embargo, ahora también parecía haber un color negro, bailando a lo largo de los bordes del sello. Mientras se extendía, Naruto aulló de dolor, porque mientras el chakra rojo estaba ardiendo, este chakra estaba increíblemente frío, tan malo como arrastrar un cuchillo a lo largo del sello. Naruto arqueó la espalda mientras continuaba el ardor y la congelación de su estómago. Tan miserable como era, tenía una pequeña cantidad de consuelo en su sufrimiento, porque sabía que al mismo tiempo, Orochimaru también estaba sufriendo. Los ojos de Naruto se entrecerraron mientras veía a Ami caminar hacia él con una sonrisa. Claramente había estado recibiendo algún entrenamiento, ya que su cuerpo era más delgado y más musculoso, mientras que en su mano llevaba una afilada katana. Sin embargo, el cambio más notable fue su atuendo. Atrás quedó el vestido de rayas rosas. Ahora Ami vestía un par de pantalones cortos negros y una camisa verde oliva de manga larga, mientras que en su cabeza había un ita-iyate, una nota musical grabada en él. Naruto ladeó la cabeza, considerándola. Antes, Ami había sido desagradable y un poco psicópata, pero eso era todo lo que había sido. Pero ahora que estaba oficialmente del lado de Orochimaru, ella era su enemiga, y no pudo mostrar piedad con ella. Se dio la señal para la pelea, y Naruto pudo decir por el extraño parpadeo de su chakra que Ami estaba comenzando el proceso para activar la marca maldita. Pero antes de que se completara, Naruto dio un salto hacia adelante, su mano se retiró para darle un puñetazo. Ami estaba demasiado ocupada concentrándose en sacar el sello de la maldición que no se dio cuenta de que su puño se disparaba hacia ella hasta que fue demasiado tarde. Con un ruido sordo, la envió tambaleándose hacia atrás, cayendo sin gracia al suelo. Naruto no le dio tiempo para recuperarse, saltando hacia ella con el kunai que le habían dado. Desafortunadamente, logró bloquear su golpe con su brazo, pateando su espinilla. Él la esquivó, saltando hacia atrás mientras ella se ponía de pie, con ojos asesinos. Naruto lanzó ambos brazos hacia adelante, los hilos negros unían sus muñecas a sus hombros. Ami gruñó y saltó hacia adelante, su velocidad y fuerza aumentaron por el sello. Ella lo cortó con la katana, pero su entrenamiento bajo las órdenes de Guren le permitió esquivar sus golpes, aunque estuvo a punto de enredar sus brazos mientras se retorcía bajo sus agitadas extremidades. Y luego, cuando ella se distrajo, se sumergió y le cortó el brazo desde el hombro hasta el codo. La sangre salpicó el suelo, un poco incluso aterrizando en la boca abierta de Naruto mientras sonreía. Él farfulló, tragando involuntariamente un poco del líquido tibio, pero a pesar del horrible sabor en su boca, Naruto estaba triunfante, porque había logrado darle un golpe, y la mirada de sorpresa en su rostro era increíblemente dulce. Entonces lo sintió. Un escalofrío que comenzó en su pecho, pero se extendió a través de sus miembros, cubriéndolos con una envoltura de frío.
Antes de que pudiera considerar lo que significaba, sus pies comenzaron a moverse en contra de su voluntad, como si alguien los estuviera arrastrando usando cuerdas de marionetas. Parecían estar rastreando algo en el suelo. Amy jadeó y él la miró confundido antes de seguir su mirada hacia su cuerpo. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Su piel se había vuelto negra, no solo de un marrón oscuro, sino de un tono negro, como si alguien lo hubiera sumergido en tinta. Contra la oscuridad, aparecieron rayas de color blanco marfil, y Naruto se dio cuenta de que estaba trazando su esqueleto. Bajó la mirada a sus pies y vio lo que sus pies habían estado trazando. Un símbolo rojo oscuro, con un triángulo tocando los lados de un círculo. Trató de salir de allí, pero parecía clavado en el suelo. Amy se rió nerviosamente y, para gran sorpresa de Naruto, comenzó a sellar las manos. O ella no sabía acerca de la regla de no mostrarle ningún jutsus, o no le importaba. Bueno, Naruto no iba a desperdiciar esta oportunidad. Activó su Sharingan, sabiendo que sus ojos permanecerían igual, lo habían hecho desde que había tenido la operación que también los había convertido en ondas, y copió su jutsu incluso mientras lo realizaba. Una corriente de fuego salió volando de la boca de Amy, dirigiéndose hacia él. Naruto trató de salir del círculo para esquivarlo, pero era como si alguien lo estuviera obligando a quedarse. Todo lo que podía hacer era quedarse allí y esperar a que las llamas lo golpearan. Naruto aulló de agonía mientras lo asaban, el dolor se apoderó de las áreas afectadas, es decir, su cabeza, brazos, pecho y estómago. Pero para su sorpresa, Amy también gritó, con una voz mucho más estridente. Naruto se obligó a mirar hacia arriba, a pesar del dolor que le causaba, y vio para su sorpresa que Amy también se había quemado, su carne ennegrecida y derretida. Pero mientras tenía al demonio dentro de su cuerpo ya curando las heridas, Amy estaba sola. Naruto la vio caer al suelo y consideró llamar a un médico. Decidió no hacerlo. De todos modos, nunca le había gustado tanto. Finalmente, las marcas en blanco y negro se desvanecieron junto con el alma de Amy. Naruto se paró en medio de la habitación, mirando su cadáver quemado con contemplación. Esa fue la primera vez que usó el Jutsu Hasin. No sería el último. Guren asintió mientras lo miraba. Has venido bien, mocoso, tengo que admitir. Naruto movió los pies, sintiéndose nervioso. Cualquier cumplido de Guren normalmente tenía un aguijón en la cola, y por el brillo de sus ojos, tenía la sensación de que esto no sería diferente. Así que, te voy a enseñar a usar una espada. Naruto parpadeó. ¿Qué? Guren sonrió y se echó hacia atrás. Bueno, Orochimaru-sama usa espadas, de hecho es bastante bueno en Kenjutsu. Pero cuando se apodere de tu cuerpo, será más difícil para él usarlas por un tiempo si tu cuerpo no está ya acostumbrado a ellas. Ella se congeló, su rostro pálido. Naruto sabía que los meses estaban pasando para Orochimaru hasta que tuviera que dejar su cuerpo, que el Sannin se debilitaba a medida que su recipiente se deterioraba lentamente. Todos en Noto lo sabían. Después de todo, lo habían visto acechando por los pasillos como un fantasma vengativo, temblando y tosiendo. Pero aparentemente fue una blasfemia hablar de ello, ya que Guren no reinició la conversación. En cambio, ella simplemente le arrojó un objeto, Naruto lo atrapó automáticamente. Era un tanto, uno que parecía bastante nuevo. Él miró hacia arriba, justo a tiempo para ver a la Kunoichi formar una hoja de cristal azul en su brazo, con una sonrisa sádica en su rostro. Sí, definitivamente no es un buen cumplido. Kabuto frunció el ceño mientras veía a Naruto pelear contra la pequeña marioneta. Su velocidad e hilos negros contra su cuerpo de madera y metal. Para ser honesto, en realidad no tenía ninguna posibilidad contra Naruto. A diferencia de él, no había recibido ningún entrenamiento y su cuerpo, aunque era una buena defensa, la había frenado un poco. A pesar de eso, estaba luchando lo mejor que podía, golpeando sus puños contra su cuerpo. Bastante doloroso si se consideraba que sus puños estaban hechos de madera y metal. Lamentablemente, pelear contra la niña, ya sea usando puños o títeres, y entrenar con Guren era todo lo que parecía tomar el tiempo del niño en este momento, no era algo bueno, ya que sabían que él estaba consciente de que el jutsu de cambio de cuerpo tenía que ser realizado en 4 meses, y en unos pocos días, iban a agregar las habilidades de Konan, y si Naruto ganaba más control de lo que habían predicho, entonces podría deslizarse fácilmente entre los barrotes de su celda. Necesitaba ser movido, pero también provisto de algo que lo estimulara para que no se aburriera y comenzara a jugar con sus habilidades. Los labios de Kabuto se alzaron en una sonrisa. Tenía exactamente la cosa en mente. Los ojos de Naruto se abrieron con dificultad, parpadeando un poco bajo la dura luz de las lámparas blancas del laboratorio.
Otra operación había ido y venido, dejándolo a él a cargo de las secuelas. Gimiendo, rodó fuera de la mesa y aterrizó torpemente en el suelo. Reprimiendo una maldición que había aprendido de uno de los guardias, se tambaleó hacia el espejo y vio con alivio que, una vez más, no había cambios visibles. La puerta se abrió y Kabuto entró. Naruto, ven. Apretando los dientes ante la orden, lo hizo sonar como un perro mascota, algo que definitivamente no era. Naruto se levantó para seguirlo. Aún débil por la anestesia, tropezó y estuvo a punto de presionar un gran botón rojo. Kabuto parecía molesto. Ten cuidado, Naruto. Ese botón convocaría a todos los guardias, y ellos no estarían felices de saber que fuiste tú quien los trajo, ¿verdad? Naruto negó con la cabeza mientras lo pensaba. Kabuto asintió y luego salió del laboratorio, Naruto siguiéndolo. Sin embargo, para su sorpresa, no lo llevaron de regreso a su celda, sino a lo largo de un pasadizo diferente. Oye, ¿a dónde vamos? Kabuto sonrió. Se ha decidido trasladarte a un lugar más cómodo, ahora que estás cerca de convertirte en Orochimaru-sama. Kabuto lo llevó hasta una puerta, una que estaba inscrita con sellos que se usaban comúnmente para retener a los prisioneros, aunque Naruto no lo sabía. El alcance de su conocimiento de sellado era como sellar objetos en sellos básicos, como los que tenía Sayuri. Su cuerpo. La puerta se abrió y Naruto jadeó. La habitación interior era bastante grande y, como no tenía ventanas, había luces brillantes colgando del techo. Tenía la apariencia de un taller, con una mesa y un escritorio de cajones abiertos que estaban llenos de lo que parecían herramientas de alfombra, pero también una pequeña cama en la esquina, sobre la cual se apilaban las ropas de repuesto de Naruto y los pergaminos que le habían dado. Pero eso no fue lo que llamó la atención de Naruto, fueron los 6 títeres humanos que había hecho, colgados de la pared en ganchos como animales en un matadero. Naruto miró de ellos a Kabuto, quien sonrió. Esta es tu nueva habitación. Puedes usarla para modificar tus títeres, estudiar tus pergaminos y entrenar con ellos un poco. Incluso podemos dejar que tu amiguito entre también, aunque solo podrás salir por formación y por supuesto, su operación final. Naruto asintió con calma, aunque los dientes de su boca rechinaban de rabia. Esta era una oportunidad que no podía dejar pasar, pero aún así, no podía creer la audacia del chico mayor. Sabía que Orochimaru estaría usando estos títeres para su propio fin si se apoderaba del cuerpo de Naruto, y que al modificarlos Kabuto solo significaba cambiarlos para que fuera mejor para que Orochimaru causara estragos. Naruto miró a los títeres, sus ojos vidriosos le devolvieron la mirada. Él había hecho eso, había convertido a los seres humanos en herramientas para que Orochimaru jugara con ellas. Pero si les dio un buen uso, los usó contra el hombre que lo había obligado a matarlos. Eso sería muy apropiado, ¿no? Sayuri estaba completamente en silencio cuando entró por primera vez en la habitación, mirando a los títeres humanos en estado de shock. Naruto sabía lo que debía estar pasando por su cabeza. Fácilmente podría haber terminado como ellos, y solo un órgano en una lata de acero la separaba de ellos. El silencio solo duró unos 5 minutos antes de que ella se diera la vuelta y exigiera saber qué estaba pasando. Naruto le explicó su plan, que estos títeres ya estaban muertos, y todo fue gracias a Orochimaru. En ese caso, entonces también podrían hacer algo con sus muertes usándolos contra los Sannin. Esto todavía era bastante perturbador para la niña, quien decidió que Naruto podía usar los títeres humanos, mientras que ella se quedaba con los ordinarios. Naruto tenía la sensación de que pronto cambiaría de tono. Había algo en estos títeres que los hacía superiores a los ordinarios. Eran más difíciles de controlar, pero Naruto tenía la sensación de que podían ser bastante devastadores una vez que aprendías a hacer eso. Había algo más en los títeres humanos que le interesaba. Al igual que los seres humanos vivos, también tenían el brillo del chakra en ellos, algo que los títeres ordinarios no tenían. En ese caso, podrían realizar jutsus como humanos también. Estaba ansioso por probar el jutsu que había copiado de Angie, pero no se atrevía del todo. La habitación en la que estaban parecía segura, pero sabía que estaban siendo vigilados de alguna manera. También era prácticamente imposible irse, siempre estaba cerrada, y Naruto sabía que los sellos de la puerta no estaban ahí para mostrar. Como si eso no fuera suficiente, también había pequeñas rejillas de ventilación en el techo por las que se podía filtrar el gas para dejarlo inconsciente. Realmente, no habría posibilidad de escapar si estuviera en esta habitación. Eso encajaba perfectamente con sus planes. Naruto dejó la primera marioneta sobre la mesa, mirándola críticamente. Era un niño, de pelo corto morado y ojos rojos, de unos 13 años.
Había sido un genin antes de venir aquí, le había dicho Kabuto, y se notaba en su forma magra. Sin embargo, eso era todo lo que Naruto sabía de él, y no pudo evitar preguntarse cómo había sido el chico. ¿De qué pueblo era él? ¿Por qué se había convertido en shinobi? ¿Qué tan bueno era él? ¿Quería convertirse en Hounin no Kage? ¿Cómo había terminado en las garras de Orochimaru? Sabía cuando estaba entrando en ese laboratorio que nunca volvería a salir. Suspirando, se volvió para mirar la hilera de armas que se alineaban en la bandeja junto a la mesa. Todos ellos provenían de un shinobi encarcelado y, por lo tanto, eran demasiado grandes para que él los manejara cómodamente. Incluso si no lo fueran, no tendría ninguna posibilidad de usarlos contra los guardias, todos los cuales conocían una variedad de jutsus, y Kabuto los había elegido para evitar que escapara si lo intentaba. No, tendría que ceñirse al plan original. Naruto se inclinó hacia adelante y tomó un ninjato, estudiando la suave hoja. ¿Qué piensas, Sayuri-chan? Sayuri miró hacia arriba desde donde estaba sentada con las piernas cruzadas en una esquina, con un pergamino en su regazo. Inclinó la cabeza, mirando el arma y luego la marioneta. Ella asintió. Creo que le vendría bien. Naruto sonrió y luego se volvió hacia la marioneta, manipulando su brazo hasta que se abrió, revelando los huesos de metal que sabía que estaban allí. Su poder metálico había mejorado lentamente, hasta que pudo sentir cada objeto de metal en la habitación. También pareció facilitar la creación de títeres, ya que sabía instintivamente cómo encajarían mejor los metales. Algo bueno también. Necesitaba todas las ventajas en un juego en el que las probabilidades estaban en su contra. La puerta de la habitación se abrió de golpe y los niños miraron hacia arriba. Guren estaba de pie en la puerta, luciendo asesino. Mocoso, es hora de tu entrenamiento. Ven, ahora. Sintiéndose preocupado, Naruto la siguió fuera de la puerta, haciendo una mueca cuando se cerró de golpe detrás de él. Era evidente que Guren estaba de muy mal humor, pero no sabía por qué. Durante 3 horas seguidas, Guren lo perforó sin piedad a través de su kenjutsu, cortándolo con su espada de cristal mientras hacía que las rocas brillantes se dispararan desde debajo y alrededor de él, lo que lo obligaba a esquivarlo y atacarlo constantemente. Para cuando terminaron, estaba exhausto y golpeado de la cabeza a los pies, pero Guren no alardeó de esto como lo haría normalmente. En cambio, se apoyó contra un árbol cercano, mirando al cielo. ¿Guren?, preguntó Naruto en voz baja. Nunca había visto a su fuerte y sádico maestro así, nunca. ¿Estás bien? Guren se volvió para mirarlo, su mirada contemplativa. Orochimaru-sama se hará cargo de ti en 4 meses, ¿no es así? 3 meses y 2 semanas, murmuró Naruto. Guren se apartó del árbol, su cabello comenzó a perder su estilo después de la dura pelea. Bueno, cuando te unas a él, ¿vas a continuar con estas cosas de títeres? Ya sabes, convertir a la gente en ellos. Naruto pensó en eso. Los títeres humanos tenían mucho potencial, eso era cierto. Pudieron usar chakra, y aparentemente sus jutsus y Gekko y Genkai podrían conservarse en ellos. Pero no creía que pudiera hacerle eso a otra persona. No después de Sayuri. Tal vez un cadáver, pero no había forma de que pudiera convertir carne y hueso vivos en madera y metal nunca más. Y él no se iba a unir a Orochimaru, así que el punto era discutible de todos modos. No. Yo no lo haría. Una mirada de alivio pasó por el rostro de Guren durante un breve segundo antes de que se borrara abruptamente. Vamos, mocoso. Has tenido suficiente tiempo jugando. Veamos cómo esquivas 2 espadas. Naruto estaba acostado boca abajo, jugueteando con un lápiz mientras miraba la hoja de papel en blanco frente a él. Sayuri había descubierto la papelería en los cajones, probablemente para esbozar diseños de nuevas marionetas para que Orochimaru las enviara contra sus enemigos cuando, sí, se apoderaba del cuerpo de Naruto. Quería usarlos para hacer un dibujo. Naruto levantó la cabeza, mirándola. Su mano, serosa con las articulaciones claramente visibles, volaba a través de la página, dando forma a un dibujo tosco e infantil de 2 personas, una con cabello amarillo puntiagudo y la otra, una figura más pequeña con cabello de un tono similar parado unos centímetros por encima de una raya de verde que supuso estaba destinado a ser el suelo. Ambos sostenían formas grises que podía decir que eran armas, pero la figura más pequeña también sostenía algo que podía decir por el cabello azul que era Mikoto. Volvió la cabeza, sin querer mirar la desgarradora fusión de una niña pequeña y un títere frío, sin saber que él era la causa. En cambio, tomó su pedazo de papel, alisando el pliegue en la esquina mientras su mirada vagaba por la habitación.
Miró sin rumbo fijo la mesa, las herramientas, los cajones, hasta que vio una pequeña araña en la esquina. Estaba sentado completamente quieto, sus 8 ojos fijos al frente. Naruto inclinó la cabeza, examinándola. El chakra de la araña era bastante débil, como era de esperar en un insecto, no, un arácnido, recordó, pero era resistente y relucía alrededor de su diminuto cuerpo. Naruto contó las 8 piernas delgadas, el cuerpo pequeño, los ojos brillantes, enfocándose completamente en él. ¿Cómo estás haciendo eso? Sacado de su trance por la voz de Sayuri, Naruto siguió su mirada de asombro hasta sus manos, donde estaba el papel, solo que ya no era una hoja plana. Sus dedos lo habían torcido y doblado en una forma blanca que reconoció con bastante facilidad. Una araña. ¿Lo que pasó? Sayuri lo miró con extrañeza. Acabas de empezar a convertir tu papel en una araña. Se ve realmente genial. Naruto asintió, mirando desconcertado a su creación. Sayuri sacó el resto del papel para ver si podía hacerlo de nuevo. Para asombro de Naruto, parecía ser capaz de moldear el papel en cualquier forma que quisiera, el único límite era la cantidad de cosas que tenía. Para deleite de Sayuri, creó pájaros, arañas, un gato pequeño y algunas muñecas antes de que se acabaran. ¿Cómo puedes hacer eso? Naruto miró el papel y entrecerró los ojos. Yo, no lo sé. Orochimaru se sentó en su silla, temblando un poco. A medida que se acercaba el momento de la transferencia, se estaba debilitando cada vez más. Si tan solo pudiera enfrentarse al cuerpo de Naruto ahora. Desafortunadamente, todavía no estaban listos para extraer el Kyuubi. Había un hombre, un maestro de focas menor en Kusa, del que se rumoreaba que tenía la experiencia, pero viajar a Kusa, encontrar al hombre, persuadirlo de que los acompañara y regresar podría llevar hasta un mes. Sin embargo, todavía tenía tiempo. Podría aguantar unos meses más, y tenía la intención de hacerlo. Después de todo, había cosas que necesitaba hacer, cosas que tendría que posponer si tenía que dedicar tiempo a adaptarse a un nuevo cuerpo, y Naruto necesitaría aprender un poco más de Kenjutsu. La mirada de Orochimaru se desvió hacia su espada, Kusanagi, que estaba colgada en la pared, recordando a todos los que entraban en la oficina lo peligroso que era su portador. No le gustaba no llevarlo dentro de una serpiente dentro de su cuerpo, pero como su nave actual era tan débil, no se atrevía a arriesgarse a tener a uno de los subordinados de Manda dentro de él. Orochimaru no había obtenido el contrato de invocación como se suponía que debía hacerlo, demostrándose a sí mismo ante los maestros serpientes como Jiraiya lo había hecho con sus sapos, sino asesinando al invocador anterior y robando el contrato de su cadáver. Por eso, las serpientes eran bastante reacias a estar atadas a él, y el menor indicio de debilidad sería recompensado con la traición. Orochimaru no tenía ningún deseo de tragarse una serpiente para proteger su espada, solo para ser destrozado por ella desde el interior. Su mirada dejó a Kusanagi y se dirigió a la vitrina en la esquina, donde una daga escamada descansaba detrás de un grueso vidrio con sellos de seguridad inscritos. Orochimaru había intentado blandirlo él mismo, pero solo había recibido picos en su mano por su problema. Solo había una persona a la que obedecería la espada, y ese era Naruto. Bueno, no importa. Una vez que tuviera el cuerpo del niño, le obedecería. Hasta entonces, se sentaría en ese caso, un testimonio de lo que podía crear. También fue un muy buen elemento disuasorio para robar. Cualquiera que intentara agarrarlo tendría las manos destrozadas, algo de lo que él se riera mientras mataba a los ladrones. Sí, esa espada sería digna de su nuevo cuerpo, aunque siempre favorecería a Kusanagi, por supuesto. Suspirando, Orochimaru dirigió su mente a cosas menos agradables, principalmente a la gran pila de papeleo que se desbordaba de su escritorio. Si necesitaba una prueba de la dureza de su antiguo maestro, se la bofeteaban a diario. Cualquiera capaz de lidiar con esta cantidad, o más, si se considera cuánto más grande era Konoha Kyoto, de papeleo definitivamente merecía ser aclamado como el dios de Shinobi. Sayuri escaneó febrilmente un pergamino, sus ojos casi se cruzaron por el esfuerzo de distinguir las palabras más difíciles. Además de ella, Naruto estaba desplomado hacia adelante, con los brazos cruzados alrededor de su abdomen mientras se estremecía salvajemente. La fiebre había comenzado, y pronto vendría el dolor horrible que lo tenía deseando la muerte en todo momento. Sayuri nunca había visto a Naruto así antes, y la estaba aterrorizando. Para combatir esto, estaba buscando entre los pergaminos que le habían dado a Naruto, tratando de encontrar algo para detenerlo. Naruto giró débilmente la cabeza para mirar por encima de su hombro. ¿Encontraste algo, todavía?
Sayuri negó con la cabeza, arrojando el pergamino sobre su hombro y alcanzando el último, que solo le había sido entregado a Naruto 2 días antes. A diferencia de los demás, en realidad tenía algunos jutsu, pero habían sido juzgados como inútiles para pelear y, por lo tanto, no era muy peligroso dárselos a Naruto, si es que podía aprenderlos. Abriéndolo, Sayuri comenzó a tropezar con él, preguntando ocasionalmente a Naruto qué significaba una palabra. Su voz se volvió más ronca a medida que pasaba el tiempo, y Sayuri se estaba desesperando cuando volvió a hablar. ¿Qué, ese? Sayuri lo miró, sus ojos vidriosos se entrecerraron. Es la técnica de adormecimiento del cuerpo. Te impide sentir nada, pero solo dura 20 minutos. Naruto asintió, el sudor goteaba por su rostro. Hazlo. Como todos los demás en la clase de títeres, a Sayuri le habían enseñado a moldear su chakra. Sin embargo, ella nunca había realizado un jutsu antes a menos que contaras las cadenas de chakra, y tuvo que entrecerrar los ojos varias veces para ver los sellos de mano enumerados para ello. Incluso entonces, le tomó alrededor de 1 hora hacer bien el jutsu, momento en el que Naruto estaba gimiendo de dolor. Finalmente, un resplandor de chakra esmeralda rodeó su palma, y Sayuri rápidamente puso su mano en el pecho de Naruto. Hubo un breve destello verde y Naruto suspiró aliviado. El dolor había desaparecido por completo, pero cuando se sentó, se dio cuenta de que también lo habían hecho todas las demás sensaciones. No podía sentir el suelo frío en el que estaba sentado, no podía sentir el calor de la fiebre, ni siquiera podía sentir la mano que Sayuri había usado para el jutsu, a pesar de que normalmente se sentía fría cuando la tocaba. Podía ver por qué este jutsu no podía tener ningún uso práctico de combate. Sería demasiado fácil obtener una herida grave y no darse cuenta hasta que cayeras muerto. Mientras tanto, Sayuri se sentía bastante bien consigo misma hasta que el drenaje de chakra la golpeó. Ella gimió, sus piernas se doblaron mientras se hundía en el suelo. A pesar de que ya no podía dormir, todavía se recargaba entrando en una especie de estado de trance, su cuerpo completamente quieto. No recuperó el chakra tan rápido como lo haría el sueño, pero, de nuevo, su cuerpo no necesitaba descansar tanto como lo harían las personas que dormían. Por el aspecto de las cosas, tendría que recargar durante mucho tiempo después de esto. Naruto, notando su condición, la apoyó con cuidado contra la pared. Sayuri lo fulminó con la mirada. Para. Naruto sonrió con picardía. Bueno, alguien tiene que asegurarse de que te vayas a la cama a tiempo. Sayuri le sacó la lengua y Naruto trató de mostrar sus náuseas en el músculo, que era de un color muy pálido y tenía varios cables atravesándolo. No eres mi Kazan, Naruto. Naruto asintió. Gracias a Dios. Ella le dio una mirada irritada, pero cambió a una más seria. Naruto, ¿tenías un Kazan? Naruto se puso rígido. Desde que podía recordar, había estado solo. Cuando era más joven, algunos equipos de genin lo cuidaron y le enseñaron a cocinar y limpiar lo suficiente, pero después de que se consideró lo suficientemente capaz de arreglárselas solo, dejaron de asistir. Aparte de la gente del puesto de ramen y el anciano, todos lo habían ignorado o lo habían tratado con desdén. Una vez, cuando se sentía muy solo, le preguntó al anciano si tenía familia. El anciano lo miró de manera extraña por un minuto, antes de decirle que no, sus padres habían muerto en el ataque del Kyuubi. Y todavía. Había un vago recuerdo en su mente, uno al que apenas se aferraba, de la sensación de los brazos de alguien alrededor de él mientras una voz suave susurraba: «Eres tan inteligente, Naru-chan». Sí, lo eres, sí lo eres. Eres el niño inteligente de Kazan. Se lo había contado al anciano, quien había insistido en que probablemente solo era un sueño, o que simplemente lo había imaginado. A pesar de eso, Naruto siempre se había aferrado a la débil esperanza de que fuera real, que alguien realmente le había hablado una vez con tanto amor en su voz. Pero a medida que pasaban los años, había comenzado a aceptar el hecho de que quizás solo lo había imaginado por soledad, y que el anciano estaba siendo sincero. Al darse cuenta de repente de que Sayuri todavía estaba esperando una respuesta, negó con la cabeza. No porque... Sayuri miró sus manos. Porque les pregunté a los demás cuando llegamos aquí, y nadie tenía familia. Así que me preguntaba si eras diferente, o si solo eran personas sin familia las que terminaron aquí. Naruto la miró en silencio, antes de que una amplia sonrisa se extendiera por su rostro. Te equivocas, Sayuri-chan. Tienes una familia. Sayuri lo miró con extrañeza. ¿De qué estás hablando? Naruto se golpeó el pecho. Yo, Baka. Somos prácticamente una familia. Sayuri lo miró fijamente. En realidad,
Naruto asintió con la cabeza, aunque tenía la sensación de que ella pensaba que prácticamente eran familia de una manera diferente a la que él pensaba. Técnicamente había creado a la niña títere frente a él, convirtiéndolo prácticamente en su padre. Sayuri sonrió suavemente, aunque había una pizca de picardía en ella. Gracias, Oji-san. Naruto farfulló. Oji-san. Bueno, eres realmente mayor en comparación conmigo. No soy. Lo eres. Eres años mayor. Mientras bromeaban ligeramente, Naruto pensó en lo que Sayuri había dicho. Él, Ani, Sayuri, ninguno de ellos había tenido familia, eso era cierto. Entrecerró los ojos al recordar a las personas que lo habían enviado aquí, el anciano y sus amigos. Había oído que estaban a cargo de muchas cosas, incluidos los orfanatos. Excepto que en lugar de cuidar a esos huérfanos, solo los estaban enviando aquí, los bastardos. Me gustaría hacer algunos experimentos con ellos y ver si les gusta. Mentalmente, lo anotó para más tarde. Su colección de marionetas humanas era bastante pequeña, y también necesitaba probar ese ritual de esqueleto. Una sacudida de dolor lo sacó de sus pensamientos, mientras el jutsu se desvanecía lentamente. Jadeando, se echó hacia atrás, abrazando su estómago en un intento de calmarlo. Desafortunadamente, el dolor se negó a ser aliviado, y pronto fue una agonía absoluta. Sayuri miró impotente mientras Naruto colapsaba, balanceándose hacia adelante y hacia atrás en el suelo. No le quedaba mucho chakra, pero estaba bastante segura de que tenía suficiente para realizar el jutsu una vez más. ¿Pero valdría la pena? El grito de dolor de Naruto respondió a su pregunta. Revisando cuidadosamente el pergamino, volvió a sellar las manos y el chakra verde rodeó su mano una vez más. Sayuri se arrodilló con cuidado al lado de la rubia mayor, tratando de ver qué área le dolía más. Parecía ser su estómago, y con cuidado le subió la camisa antes de mirarlo confundida. Había lo que parecía un círculo con garabatos pintado en el estómago de Naruto, y parecía moverse, los garabatos alargándose y acortándose ante sus ojos. Sayuri tenía una vaga idea de los sellos, incluso tenía algunos en su cuerpo para almacenar artículos, pero para ella, esto no parecía un sello en absoluto. Pero parecía ser lo que estaba lastimando a Naruto, por lo que se inclinó hacia adelante y colocó su mano brillante contra él. Niño tonto. Rende. Déjame salir. Sayuri jadeó cuando una voz pareció gritar alrededor de su cabeza, alejándose de Naruto, quien se desplomó hacia atrás, el dolor se detuvo temporalmente. Parecía haber perdido el conocimiento, pero Sayuri no lo estaba mirando. Ella estaba mirando su mano, que tenía la apariencia de madera quemada en el área que había tocado el círculo. Si no hubiera sido una marioneta, probablemente se habría sentido increíblemente caliente. Mientras su cuerpo se apagaba lentamente para comenzar el proceso de recuperación de chakra, solo había un pensamiento resonando en la mente de Sayuri. ¿Qué fue eso, Nii-san? Auge. Naruto se protegió los ojos mientras los restos de la mitad superior del árbol que acababa de arrojar a la tierra masticada con la boca llovían a su alrededor. Aparentemente, la teoría de Guren sobre cualquier uso de la tierra por sus explosivos había sido correcta después de todo, aunque parecía que la arcilla era la más efectiva. Junto a él, su profesora de cabello azul asintió felizmente mientras observaba el daño. ¿Ves, mocoso? Los ninjas tienen que ser versátiles, y por lo que parece, tienes esa parte cubierta. Naruto asintió felizmente, aunque estaba un poco decepcionado por el daño menor. Si hubiera usado la misma cantidad de arcilla que tierra en ese árbol, se habría hecho añicos por completo. Al ver su expresión, Guren puso sus manos en sus caderas, mirando al árbol. ¿Has pensado en intentar que tus ataques sean más efectivos? Naruto parecía desconcertado, por lo que elaboró. Bueno, ya ves, técnicas como estas pueden funcionar bastante bien, pero no estás usando ningún chakra en ellas. Si lo hicieras, podrían volverse mucho más poderosas. Naruto frunció el ceño. ¿Cómo puedo hacer eso? Simple. Tú solo. Después de que Guren pasó unos 20 minutos dándole una lección sobre cómo alimentar con chakra los objetos, se dio cuenta de que se estaba haciendo tarde y lo llevó de regreso al interior. Cuando Naruto entró, pensó en lo que ella le había dicho. Había estado muy desconcertado por sus habilidades con el origami, que parecía haber surgido de la nada. Después de pensar bien las cosas, había llegado a la conclusión de que debía provenir de su operación más reciente. Pero lo que no podía entender era por qué Orochimaru querría que tuviera una habilidad como esa. Fue interesante, pero no tan útil en un campo de batalla. Pero si fuera posible agregar chakra al papel, ¿qué tipo de cosas podría crear entonces?
Sayuri miró con curiosidad mientras Naruto ponía una mano sobre el pájaro de papel que había creado, con los ojos cerrados mientras se concentraba. Sin embargo, su confusión se convirtió en deleite cuando el pájaro se estremeció y luego batió sus alas, elevándose en el aire. ¡Wow! Eso es genial, Nii-san. Naruto asintió, mirando al pájaro volar en picado. La criatura era bastante fácil de controlar, parecía responder a sus pensamientos en lugar de a cualquier orden específica, y ni siquiera había costado tanto chakra hacerla. Sin embargo, dudaba que este fuera el alcance total de este poder de papel. No importaba lo mucho que divirtiera a Sayuri, Orochimaru no se lo habría inyectado para poder animar animales de papel. Entonces, ¿para qué lo habría inyectado Orochimaru? Miró alrededor de la habitación hasta que su mirada se posó en la bandeja de armas, ahora muy agotada, la mayoría de ellas habían sido utilizadas en los títeres. Incluso Sayuri había tenido algunas modificaciones, su favorita era un látigo de cadena, que era capaz de romper huesos cuando se lo sacaba de la muñeca. Los ojos de Naruto se entrecerraron y el pájaro se partió en pedazos de papel separados. Haciendo caso omiso del grito de protesta de Sayuri, se concentró con fuerza y el papel se moldeó en un modelo de katana, que flotó en el aire. Naruto sonrió. Y ahora para probarlo, hizo un gesto hacia la mesa y la katana de papel se elevó hacia ella. Naruto no sabía lo que se esperaba de él, tal vez por un corte superficial a través de la madera, pero ciertamente no se esperaba que la katana cortara la madera gruesa como el acero a través de la mantequilla, causando que una esquina entera de la mesa cayera al suelo. Piso. Sayuri miró desde la mesa cortada en rodajas hasta la katana y los trozos de papel que yacían sin usar. Naruto siguió su mirada antes de que una sonrisa apareciera en su rostro. Había mucho papel en Noto. Acababan de encontrar un nuevo suministro de armas. Frío, mojado, deprimente. Esas habían sido las primeras impresiones de Takeshi cuando lo llevaron a esta prisión hace 3 meses. En ese entonces, había estado pateando y gritando, tratando de escapar de los hombres enmascarados que lo habían capturado, por lo que no había prestado mucha atención a los detalles de la triste prisión de Kiri. Pero el aire gélido que flotaba en el edificio, la lluvia que se colaba por la ventana y empapaba el piso de piedra, los ojos desesperados de los prisioneros, eran cosas que no se podían perder y, a medida que pasaban las semanas, quedaron grabados en su memoria hasta que pensó que nunca los olvidaría mientras viviera. Por otra parte, dado que su vida iba a ser truncada en 2 semanas, eso no decía mucho. Riendo amargamente ante el pensamiento, el niño de 10 años se reclinó contra la pared, ignorando el frío que se filtró en su camisa empapada. Era imposible escapar del agua aquí, y siempre estaba empapado hasta los huesos. Su compañera de celda, que actualmente estaba acostada sobre una alfombra que probablemente estaba llena de pulgas, había estado aquí menos tiempo que él, y ella todavía se quejaba de la humedad, sin darse cuenta de que era algo a lo que todos se habían acostumbrado. Takeshi era consciente de que debía verse horrible. Su cabello azul estaba enredado y manchado de sangre, su ropa estaba hecha jirones y tenía una tos que se negaba a dejarlo. Muy lejos del chico que había sido hace un año. Takeshi había nacido en el clan Chisei-gyoki, siendo su padre uno de los 7 espadachines de la niebla. Los espadachines eran personas de prestigio, y Takeshi había crecido siendo respetado como el hijo de su padre, y aunque no habían sido ricos como el Mizukage y sus asesores, tenían un estilo de vida cómodo, con mucha ropa, comida y una bonita casa. Y había asumido que las cosas siempre serían así. Cuando Takeshi cumplió 5 años, su entrenamiento de shinobi había comenzado. No se lo había tomado muy en serio, era un bromista en el fondo y le había resultado aburrido pasar el rato escuchando a su padre explicar cómo ser un ninja, pero se las había arreglado para llevarse lo suficientemente bien para su edad. Y como no era el heredero del clan, los ancianos estaban satisfechos con su progreso. Y luego, cuando tenía 8 años, logró despertar su Kekkei Genkai, el chitón. Permitió a los miembros de su clan tener control sobre su sangre, al igual que el clan Kaguya tenía control sobre sus huesos. Su padre le había dicho con orgullo que era prácticamente imposible para ellos morir por la pérdida de sangre, cómo podían purgar elementos no deseados como el veneno de su torrente sanguíneo, cómo podían moverlo independientemente de sus cuerpos, convertirlo en armas letales, incluso rastrear a otros. Sintiendo su sangre, Takeshi se había sentido más inspirado por su tío, quien le había dicho que también había ayudado al clan a convertirse en algunos de los más grandes pervertidos del mundo, ya que podían leer pornografía todo el tiempo sin tener hemorragias nasales. Entonces comenzó el primero de los malos eventos.
Su padre fue asesinado en una misión defendiendo a la hija de un daimyo malcriado que había desobedecido sus órdenes de permanecer en su habitación y se había ido a encontrarse con su amante. El daimyo le había enviado una carta a la madre de Takeshi, indicando cuánto lo sentía, como al tomar una espada para la hija del daimyo que había sido blandida por su amante, un enemigo shinobi disfrazado, su padre había creado una deuda por la que el daimyo lucharía. Para pagar, bla, bla, bla. Las bonitas palabras no habían significado nada para Takeshi, que había perdido a su padre y, en cierto modo, a su madre, que nunca volvió a ser la misma después de la pérdida de su marido. Pero esa no fue la peor parte. Poco después de la muerte de su padre, escuchó a la gente hablar sobre los asesinatos, personas que desaparecían solo para aparecer muertas. Takeshi no había prestado atención a esto, incluso en esos días, Kirigakure había sido un lugar difícil, y los asesinatos no eran tan infrecuentes. Pero a medida que el recuento de cadáveres aumentó y la gente comenzó a darse cuenta de que todas las víctimas habían tenido un Kekkei Genkai, los clanes recurrieron a Tsukage en busca de ayuda, solo para descubrir que era el gobierno el que fomentaba estos asesinatos y le decía a la gente que eran los portadores de la línea de sangre que habían sido las causas de las guerras que casi habían partido a su país en dos. Era como si toda la aldea se hubiera convertido en una turba sedienta de sangre que solo estaría satisfecha con la muerte de cada poseedor de Kekkei Genkai. Los amigos se volvieron unos contra otros, los niños fueron masacrados en sus camas, los shinobi asesinados por sus propios camaradas, las casas de los clanes saqueadas y destruidas, familias enteras quemadas vivas para que no pudieran contaminar a nadie más. La carnicería parecía no tener fin. Uno por uno, el clan de Takeshi se fue reduciendo, hasta que solo quedaron un puñado de ellos, escondidos en pequeños lugares secretos. Entonces su madre había cometido el error de confiar en alguien que no debería haber hecho, y su casa de seguridad había sido allanada, y todos fueron llevados a rastras para sentenciarlos. Takeshi frunció el ceño al recordar el tribunal simulado, el juez era el Mizukage mientras que el jurado había sido una multitud de personas gritando por sus cabezas. Uno por uno, los portadores de la línea de sangre fueron arrastrados frente al hombre en el que habían confiado para que los dirigiera, acusados de crímenes de guerra y tratando de perturbar la paz de su aldea, aunque si Kirigakure alguna vez fue pacífico, Takeshi debe haberlo pasado por alto, antes. Ser condenado a muerte. Cuando fue el turno de Takeshi, los guardias se impacientaron con él, y uno lo empujó con un kunai, cortándole el brazo. Aprovechando su oportunidad de tener un poco de pequeña venganza, Takeshi había rociado rápidamente con sangre la parte delantera de la inmaculada túnica blanca del Mizukage. Había recibido un golpe en la cabeza por eso, pero el Mizukage no fue la persona que lo hizo. El líder se había quedado mirando su túnica ahora carmesí luciendo completamente paralizado, como si no pudiera apartar la mirada. Pero entonces su consejero le tocó el brazo y el líder se levantó bruscamente antes de proceder a sentenciarlo a ser quemado en una pila con otros portadores de la línea de sangre. El consejero del Mizukage. Takeshi se estremeció al pensar en él. El hombre tenía el pelo negro de ébano anudado en la parte posterior de la cabeza, y vestía elegantes túnicas ceremoniales que eclipsaban incluso a las del Mizukage. Pero sus ojos, habían sido de un vivo color escarlata, y tan fríos, como si el hombre detrás de ellos no tuviera absolutamente ninguna compasión. Lo cual, ahora que Takeshi lo pensó, probablemente no lo hizo. El chico fue sacado de sus pensamientos, cuando un par de guardias pisotearon por el pasillo, hablando en voz alta. Curioso, Takeshi se acercó a la puerta, con cuidado de no tocarla, ya que estaba cubierta con sellos de drenaje de chakra, para evitar que los portadores de la línea de sangre usaran sus habilidades para escapar. La perra no está hablando. No nos queda mucho tiempo. Uchiha-sama dijo que tenía que ser ejecutada. Estamos construyendo una pila masiva que estará lista en 2 semanas. Solo tírala allí con el resto. Pero necesitamos esa información. Nuestros ninjas son impresionantes ahora, pero con esas técnicas, serán invencibles. Bueno, ella no está hablando, y no creo que esté a punto de hacerlo. Han estado trabajando en ella durante más de 7 años, y ella no ha dicho ni una palabra sobre esas técnicas una vez. Bueno, entonces, veamos si podemos intentar persuadirla ahora. Los pasos de los guardias se desvanecieron y Takeshi se quedó mirándolos. Había escuchado la crueldad en sus voces y sabía más allá de una pizca de duda que, incluso si fuera a ser quemado en una pira, su destino sería infinitamente más amable que el de la mujer de la que acababan de hablar los guardias. Naruto frunció el ceño mientras miraba las armas de papel que flotaban en el aire.
Incluso con ellos, no podían atravesar la puerta reforzada con sellos, y eso solo se abrió cuando los guardias querían sacarlo, ya sea para entrenamiento o para una operación. Aunque tenía el primero con mucha más frecuencia, siempre estaba acompañado por Guren, quien sabía que era mucho más fuerte que él, con la habilidad de crear armas, que eran tan duras como las de papel. No, la única forma de salir sería después de una operación. Sabía que normalmente lo dejaban solo mientras la anestesia desaparecía y, a veces, se las había arreglado para despertar antes de que volvieran. Si lograba hacerlo de nuevo, entonces podría obtener una ventaja. El rubio era dolorosamente consciente de que su plan era bastante arriesgado. Cuando lo llevaran para su próxima operación, Sayuri sellaría todo lo que fuera útil en la habitación en los sellos de almacenamiento pintados a lo largo de sus hombros y brazos, y se aseguraría de que no hubieran dejado nada que necesitaran. Cuando se había despertado, Naruto presionaría el botón rojo que convocaba a todos los guardias antes de salir de allí y dirigirse hacia su antigua celda, donde había recogido una cantidad considerable de arcilla explosiva, escondida debajo de su cama. Una vez que tuviera la arcilla, correría de regreso a la celda que él y Sayuri compartían antes de usar la arcilla para abrir la puerta. Después de eso, él y Sayuri se dirigirían a la salida que había descubierto y correrían tan rápido como pudieran. Por supuesto, este plan era bastante frágil y dependía de una serie de factores fuera del control de Naruto. Tendría que alejarse del laboratorio lo suficientemente rápido como para que los guardias que se encontraran con él asumieran que no los había llamado. Si se encontraba con algún guardia, también contaba con el hecho de que a menudo caminaba por los pasillos para hacer ejercicio, y ellos asumirían que lo estaba haciendo de nuevo, con algunas personas ocultas siguiéndolo. Él y Sayuri tendrían que correr como el infierno después de que él hubiera abierto la puerta, ya que el sonido alertaría a cualquier guardia de que algo andaba mal, y también tendrían que alejarse lo más posible de Oto una vez que escaparan, mientras evitaban el ninja que sería enviado tras ellos. Todo eso sería bastante difícil, pero no veía otra forma de hacerlo. El principal problema sería alejarse de Oto. Tendrían que hacerlo a pie, y nunca podrían esperar dejar atrás al ninja, incluso con su resistencia, lo que significa que tendrían que encontrar un escondite. Suspirando, Naruto se concentró en las armas de papel, que se desintegraron antes de transformarse en un dragón de papel que batió sus alas, volando por el aire. Naruto sonrió mientras lo miraba. Era muy resistente, pero también muy maniobrable, girando y en picada mientras volaba. Si fuera más grande, estaba seguro de que alguien podría montarlo. Los ojos de Naruto se agrandaron. No había suficiente papel en la habitación para que él probara su teoría correctamente, pero transformó al dragón en una sola pierna, que procedió a saltar por la habitación, divirtiendo mucho a Sayuri. Naruto asintió, mirándolo. Sería arriesgado, pero no menos que su plan, intentar salir de este lugar. Pero primero, necesitaría encontrar una reserva de papel mucho más grande. Pensó en esto cuidadosamente, tratando de recordar si había visto grandes depósitos de papel en alguna parte. Y luego lo golpeó. Le dijo a Sayuri, quien le dio a esta idea todo el asombro y el respeto que ella creía que se merecía. No creo que eso vaya a funcionar, Nii-san. Naruto la fulminó con la mirada. Por supuesto que lo hará. Es genial. Sayuri no parecía convencido. Correcto. Está. Si tú lo dices, Nii-san, si tú lo dices. Por fin había llegado el día de la operación final. Orochimaru había bebido uno de los brebajes de Kabuto, ya que saldría de la base una vez terminada la operación, y se sentía mucho más fuerte de lo habitual, bueno, más fuerte que su estado debilitado. El Sannin sonrió mientras tomaba el último frasco. Todos los demás se habían ido, pero de todos modos ya no los necesitaba. Cuando regresara de esta visita, llevaría consigo al maestro de focas, y extraerían el Kyuubi y lo guardarían para su propio uso. Y luego, tomaría su nuevo y perfecto cuerpo y comenzaría su conquista de Konoha. Hubo un golpe en la puerta antes de que entrara un guardia, agarrando el brazo de Naruto con fuerza. Lo traje, Orochimaru-sama. Bien, sonrió Orochimaru, mirando su nuevo cuerpo con interés. Ahora con 9 años, Naruto se veía muy diferente al niño que había llegado a Oto 3 años antes. Había crecido mucho más alto, ya que Orochimaru se había asegurado de que su nuevo cuerpo recibiera una dieta saludable, mientras que su cabello también había crecido, los mechones puntiagudos de color rubio plateado sobresalían por todo el lugar. Sus ojos ya no eran de un azul cerúleo, sino de un azul plateado, con ondas y 9 tomoe en ellos que casi hacían salivar al Sannin. También habían perdido gran parte de la inocencia infantil y tenían una mirada dura.
Ahora también se movía con la gracia que todos los shinobi finalmente adquirieron, mientras que la grasa de bebé había sido quitada, dándole una apariencia delgada que Orochimaru sintió que se vería bien con su físico. Y, por supuesto, escondido debajo de su camisa, estaba el sello, que ahora era visible permanentemente, en lugar de aparecer solo cuando Naruto moldeó el chakra. Orochimaru esperaba que no permaneciera cuando se extrajera el Kyuubi. En su opinión, se veía bastante desagradable, una mancha en lo que de otra manera era el cuerpo perfecto. Naruto no se inmutó cuando Orochimaru lo pinchó con la aguja que contenía el anestésico, simplemente se desplomó silenciosamente. Cuando Kabuto lo colocó sobre la mesa y Orochimaru comenzó a preparar la muestra, un brillo bailó en los ojos del Sannin. Es hora de empezar. Sayuri selló la última marioneta humana en uno de los sellos pintados en su brazo con un suspiro de alivio. La habitación había quedado prácticamente desnuda, y solo quedaban la mesa y los cajones, vacíos. Había tenido que tener mucho cuidado para que el guardia fuera de la puerta no oyera nada y decidiera verificar, pero no podía arriesgarse a dejar nada para que la serpiente lo usara por sí mismo. Miró al otro lado de la habitación y frunció el ceño. Mikoto yacía inerte sobre la mesa, sus ojos cerrados parecían mirar a Sayuri, preguntando por qué no la estaban tomando. Sayuri había decidido dejarla atrás, Naruto le había dicho que incluso si escapaban, probablemente sería muy difícil por un tiempo, y no habría espacio para su muñeca. Pero aún. Sayuri se acercó y recogió la muñeca, sus duros dedos incapaces de sentir realmente la suavidad de la tela, como lo había hecho antes de venir aquí. La muñeca no era más que un recordatorio, un recuerdo de lo que había sido. Realmente debería dejarlo atrás. Rápidamente, metió una mano debajo de su blusa y desabrochó el pequeño cierre que mantenía su estómago cerrado. La pared de carne cerosa se abrió, y rápidamente puso a Mikoto adentro antes de cerrarla. Solo para seguir recordándole. Naruto luchó por levantarse, acabando de despertar. El laboratorio estaba en silencio, tanto Orochimaru como Kabuto se habían ido. El Sannin probablemente ya estaba bien encaminado hacia donde sea que fuera. Ese pensamiento despertó a Naruto por completo. Orochimaru se había ido. Tenía que ponerse en marcha él mismo. Rápidamente, se bajó de la mesa, con la intención de agarrar su ropa, que estaba tirada en un rincón, ya que alguien le había puesto una bata normal de hospital. Extendió una mano para agarrar su camisa de malla, solo para congelarse, mirándola en estado de shock. La mano se había vuelto extremadamente pálida, no Orochimaru pálida, pero definitivamente mucho más blanca que el tono de piel de Naruto. Pero cuando Naruto miró la otra mano, vio que era el mismo tono que tenía antes de la operación. Lentamente, Naruto se dio la vuelta para mirar al espejo. Jadeó de horror. Su cuerpo había sido dividido en dos mitades, la piel bronceada a la derecha, la pálida a la izquierda. Los diferentes tonos no se fusionaron en absoluto, sino que pasaron directamente de uno a otro. Y cuando abrió la boca, pudo ver que sus dientes se habían vuelto bastante puntiagudos. De todos los cambios hasta ahora, este fue el peor de todos. ¿En qué lo habían convertido esta vez? Con un esfuerzo, se arrastró lejos del espejo y se vistió, tratando de no mirar su pecho bicolor. Después de todo, tenía una agenda apretada y no podía permitirse perder un segundo. Una vez que estuvo completamente vestido, corrió hacia el botón grande, lo presionó y luego salió corriendo del laboratorio cuando la alarma comenzó a sonar. Jiraiya se enfrentó al área donde sabía que estaba el escondite, con una mirada solemne en su rostro. Le había costado un gran esfuerzo acercarse tan cerca sin ser interrumpido, pero ya no necesitaba ser sutil. Sus espías le habían dicho que Orochimaru se había ido y que no volvería por un tiempo. Eso lo dejó libre para comenzar a buscar, y también podría causar estragos entre la base de Orochimaru mientras lo hacía. Mordiéndose el pulgar, formó los sellos manuales que había usado tantas veces antes. Kuchiyo no Jutsu. Hubo una explosión de humo, que se disipó para revelar un sapo gigante verde y marrón que llevaba dos espadas grandes en la espalda. Jiraiya saltó sobre la cabeza del sapo, sus ojos se entrecerraron en la base de Orochimaru. Vamos, Gamahiro. Sasori sonrió desde el interior de Iruko mientras miraba la base. En el interior, escondido entre las docenas de seguidores de Orochimaru, había plantado muchos agentes durmientes hábiles, aunque eran solo una fracción de la cantidad total que había utilizado para infiltrarse en las fuerzas de Orochimaru. Y ahora, los reactivaría, soltándolos sobre el desprevenido Sannin. Junto a él, Deidara estaba rodando arcilla entre sus manos con impaciencia. Sasori-dana, ¿vamos a atacar, sí? Iruko asintió. Vamos. Naruto patinó en una esquina, jadeando un poco.
Había corrido directamente desde el laboratorio hasta aquí, y se estaba cansando de tener que esquivar cada vez que escuchaba que alguien se acercaba. Afortunadamente, parecía que la mayoría, si no todos, los guardias habían ido al laboratorio, aunque no tardarían mucho en darse cuenta de que había sido un truco. Sin embargo, había logrado llegar a su antigua celda, que no se había llenado desde que se mudó. Cayendo de rodillas, Naruto metió la mano debajo de la cama, rezando para que nadie hubiera mirado allí. Para su alivio, su arcilla todavía estaba allí, y la recogió, sus bocas chasqueando ansiosamente. Ahora podía ir a buscar a Sayuri. De repente, Naruto escuchó pasos y rápidamente rodó debajo de la cama. Mientras miraba, dos guardias pasaron, sus rostros sospechosos. Uno, un hombre delgado con una cicatriz en una mejilla, estaba hablando con el otro. No sé por qué se disparó. Orochimaru-sama ni siquiera está aquí, y él es el que normalmente lo usa. Si es uno de los nuevos reclutas jugando de nuevo, habrá un infierno que pagar. Lo he tenido con esos tontos jugando. El otro guardia asintió, antes de jadear y agarrarse la cabeza. Debajo de la cama, Naruto frunció el ceño. ¿Estaba enfermo? Si es así, ¿por qué no se lo había dicho a nadie? Al menos, Oto tenía algunos médicos decentes, aunque había escuchado a algunas personas decir que no eran tan buenos como los de Konoha. No es que él lo supiera. Ningún médico había accedido nunca a verlo. El guardia lleno de cicatrices se inclinó hacia adelante. Oye, ¿estás bien? Nunca terminó su oración. Es bastante difícil hacer eso cuando te han cortado la garganta. Naruto ahogó un grito ahogado cuando el cadáver cayó al suelo, una mirada de sorpresa torciendo sus rasgos para siempre. El otro guardia se enderezó, haciendo girar un kunai de sangre. Uno menos. Sasori-sama estará complacido. Naruto se quedó boquiabierto tras él mientras recorría el pasillo, sin atreverse a moverse hasta estar seguro de que se había ido. Había muy poca confianza en Oto, y las puñaladas por la espalda estaban muy extendidas. Pero siempre tenía algún propósito, algún motivo. Pero el guardia había masacrado sin piedad a su compañero sin aparentemente ninguna razón, y había mencionado a alguien llamado Sasori. Naruto nunca había oído hablar de él, y estaba bastante seguro de que si pertenecía a Oto, y era lo suficientemente alto como para ser llamado Sama, habría escuchado al menos alguna mención de él. Entonces, eso significaba que el guardia probablemente estaba trabajando para alguien fuera de Oto. ¿Qué significa? Tenían que salir ahora mismo. El rubio salió de debajo de su cama y corrió hacia la habitación donde él y Sayuri habían estado encerrados. Había esperado que esto fuera una parte difícil de este plan, ya que seguramente a estas alturas, los guardias furiosos estarían regresando a sus puestos, dándose cuenta de que una persona no autorizada había disparado la alarma. Sin embargo, parecía no haber guardias que regresaran para controlar a los prisioneros. Esas fueron las buenas noticias. La mala noticia era que podía escuchar gritos en el aire, y los shinobi pasaban corriendo junto a él, con expresiones de pánico en sus rostros. Algo más estaba sucediendo, algo mucho más grande que una falsa alarma, y supo instintivamente que no quería verse atrapado en eso. Después de lo que le parecieron horas, pero probablemente minutos, llegó a la puerta de la habitación y la golpeó. «Sayuri, ¿estás bien?» Hubo una respuesta ahogada. «Sí, Nii-san». «¿Qué está pasando?» «No lo sé, pero aléjate». Se escuchó el sonido de Sayuri retrocediendo, y Naruto apretó la arcilla en su mano, dejando que sus bocas masticaran un poco. Una vez que estuvo satisfecho, levantó las manos y las bocas pequeñas escupieron la arcilla, enviándola volando hacia la puerta. Retrocedió unos pasos y dio una orden mental. La puerta explotó en una lluvia de fragmentos de madera, los sellos incapaces de defenderse de algo que los destrozó por completo. Naruto tosió, agitando su mano para despejar la nube de polvo. Una vez que se disipó, bajó el brazo para ver a Sayuri de pie frente a él, luciendo asustada. Sus ojos se agrandaron cuando vio su nueva apariencia, pero no dijo nada al respecto, optando en cambio por hacer su pregunta nuevamente. ¿Qué está pasando? ¿Qué son esos ruidos? Naruto tomó su mano, los dedos fríos se deslizaron por los suyos. Te lo explicaré más tarde, ahora vamos. Corrieron por el pasillo, Sayuri agarrando su mano dolorosamente fuerte. Se las arreglaron para pasar a varias personas sin incidentes, pero luego doblaron una esquina y encontraron a un hombre parado allí, con una katana en la mano. Sonrió cuando los vio, levantando su espada. Pero antes de que pudiera bajarlo, Naruto empujó su mano hacia adelante, concentrándose en el metal. La espada fue arrancada del agarre del hombre y él soltó un aullido de dolor.
Sin embargo, no duró mucho, ya que Naruto golpeó hacia arriba, apuñalando al hombre en la garganta. No se arrepintió de que el cadáver cayera al suelo, pero le perturbó el extraño placer que lo recorrió cuando la sangre brotó de la herida. Fue agradable, sin duda, pero no se sintió como si viniera de él, más como si alguien más lo sintiera a través de él. Antes de que pudiera reflexionar más sobre esto, se escuchó un fuerte estruendo y las paredes parecieron temblar a su alrededor. Naruto los miró, aterrorizado. Estaban bajo tierra, y si las paredes se derrumbaban a su alrededor. Sin querer pensar en eso, corrió más rápido, arrastrando a Sayuri con él. La niña títere no se quejó, no le gustaba más la idea de ser enterrada viva que él. Otogakure parecía haberse hundido en el caos. Nadie les prestó atención mientras atravesaban el laberinto de muros de piedra. Estaban demasiado ocupados preocupándose por sí mismos. Naruto podía escuchar a algunos de los shinobi más sensatos tratando de restablecer el orden, pero a diferencia de una aldea ninja adecuada, Oto tenía una estructura de mando muy flexible, y era bastante difícil conseguir que un grupo grande de sus shinobi te escuchara si no lo estabas. De Orochimaru o Kabuto cuando estaba tranquilo, no importa cuando estaban tan asustados. Naruto arrastró a Sayuri a un nuevo corredor, solo para detenerse bruscamente. Había una masa de ninjas apretujados en él, sin dejar paso a nadie para pasar a hurtadillas. Naruto casi se desesperó, no había forma de que pudiera luchar contra tantos y ganar, pero luego se dio cuenta de que no estaban frente a él, sino que estaban mirando al techo, de donde provenían varios ruidos de golpes. Naruto y Sayuri lo miraron con curiosidad, solo para retroceder en estado de shock cuando un pie palmeado gigante lo atravesó, aplastando a algunos de los shinobi debajo de él, mientras que otros murieron por la metralla. Mientras los sobrevivientes luchaban por salir de los escombros, un hombre con cabello blanco puntiagudo y ropa muy colorida cayó por el agujero hecho por el pie gigante. Naruto salió disparado, Sayuri lo siguió tan rápido como pudo. Si ese tipo estaba invadiendo, entonces no veían ninguna razón para confundirse con defender a Oto, solo querían salir del laberinto lo más rápido posible. Detrás de ellos, uno de los supervivientes restantes miró sus espaldas en retirada. Kim sabía que el experimento más preciado de Orochimaru probablemente era huir, y que realmente debería decírselo a alguien. Pero después de recordar de que la había salvado, mantuvo la boca cerrada. Orochimaru probablemente lo recuperaría de todos modos, entonces, ¿por qué debería envidiar a una de las pocas personas por ser amable con ella en este lugar unas dulces noches de libertad? Después de algunos giros equivocados, finalmente lograron encontrar lo que buscaban. La puerta adornada, hecha de madera cara con un mango plateado con forma de cabeza de serpiente, estaba cerrada, pero el arma con forma de sierra de Sayuri la atravesó fácilmente y los restos se estrellaron contra el suelo. Los dos entraron a la habitación, Sayuri lucía impresionado por ello, mientras que Naruto lo estaba menos. A diferencia de ella, él había estado en la oficina de Orochimaru antes, y solo quería salir lo más rápido posible. Sayuri se acercó a los estantes llenos de pergaminos y comenzó a sacar su contenido lo más rápido que pudo. Orochimaru nunca se había molestado en poner ningún tipo de seguridad a su alrededor, después de todo, ¿quién sería tan estúpido como para intentar robarle? Y fue fácil para la niña comenzar a vaciarlos. Naruto comenzó a caminar hacia los estantes para poder ayudar, pero de repente se detuvo. Había sentido que algo tiraba de su mente, un poco como su capacidad de detección de metales, pero mucho más fuerte, mucho más profundo. Lentamente, giró la cabeza para ver qué podría estar causándolo y jadeó. Dentro de una vitrina estaba la daga más extraña y hermosa que había visto en su vida. Tenía un color púrpura intenso y, en lugar de ser suave como la mayoría de las hojas, parecía tener escamas, no como una serpiente, más como un pez. El mango era bastante simple, pero para Naruto, parecía estar llamándolo, pidiéndole que lo recogiera. Nisan. Naruto miró a Sayuri, quien había vaciado los estantes inferiores y estaba subiendo, con una creciente pila de pergaminos a sus pies. ¿Qué estás haciendo? Dame un minuto, murmuró Naruto, golpeando su mano contra el cristal. Desafortunadamente, parecía más duro de lo normal, y todo lo que hizo con su puñetazo fue provocarle dolor en los nudillos. Siseando de dolor, miró a su alrededor y vio una elegante hoja colgada de la pared, que se veía muy afilada. También era muy hermoso, y la mayoría habría estado feliz de tomarlo y dejar la daga, pero Naruto se sintió inexplicablemente incapaz de ignorar la hoja púrpura. Se lanzó y levantó la hoja más alta de la pared, antes de regresar a la caja y dejarla caer sobre el cristal.
se hizo añicos bajo el golpe, el vidrio se desmoronó por el suelo, pero Naruto no prestó atención a los fragmentos transparentes. Se inclinó hacia adelante y recogió suavemente la daga. Se sentía completamente equilibrado en su mano, y sus dedos se envolvieron alrededor del mango como si lo hubieran estado haciendo toda su vida. La rupia levantó la espada, sintiéndose asombrada por su belleza mientras la levantaba por el aire. No era de extrañar que Orochimaru lo hubiera mantenido bajo llave. Ni Isan. Naruto se giró para ver a Sayuri de pie junto a un juego de estantes vacíos, con una gran pila de pergaminos a sus pies. Tenemos que irnos. Naruto asintió. Puedes quedarte con esto. Le arrojó la espada más grande, Sayuri apenas la atrapó. Era más de la mitad de grande que ella, y parecía un poco tonta mientras la sostenía, pero la niña títere podía reconocer que esta espada era algo especial, porque si no la tendría Orochimaru en su oficina. Y lo guardó en uno de sus sellos. Mientras tanto, Naruto usó un hilo negro para atar la daga a su cintura, asegurándose de que estuviera completamente segura. Después de comprobar que no se saldría, Naruto se acercó a la pila de pergaminos y comenzó a recogerlos, infundiéndoles su chakra a cada uno y dejándolos flotando en el aire a su alrededor. Fue un proceso lento, y requirió mucho de su chakra, pero cuando terminó, docenas de pergaminos sin duda raros e invaluables volaban por el aire a sus órdenes. Naruto le sonrió a Sayuri, a quien apenas podía ver a través del enjambre. Vamos. Por fin, la salida estaba a la vista. Era una puerta pequeña, del mismo color que la piedra que la rodeaba, y si no sabías que estaba allí, probablemente la perderías. Pero Naruto se estaba concentrando completamente en eso, y sabía que nunca lo confundiría con otra cosa que no fuera la última barrera entre ellos y la libertad. Sayuri agarró la manija oxidada y la giró. Para su sorpresa, se abrió de inmediato, nadie consideró que valiera la pena cerrarlo. Naruto habría negado con la cabeza ante la pereza de los guardias, pero el aire fresco era demasiado para resistir. El dúo se apresuró a subir el tramo de escaleras astilladas que habían estado detrás de la puerta, y segundos después, habían emergido a la noche. Estaban de pie sobre la hierba que se sentía fresca bajo los pies de Naruto, mientras había grandes grupos de árboles creciendo, sus hojas crujiendo con la brisa. Naruto se volvió para mirar la salida y descubrió que parecía ser solo un agujero en el suelo. Qué extraño que algo que parecía tan simple pudiera haberle permitido escapar del infierno. Mientras tanto, Sayuri estaba dando vueltas y más vueltas, su largo cabello azotando su rostro mientras disfrutaba del simple placer de estar afuera. A diferencia de Naruto, ni siquiera había tenido la oportunidad de entrenar afuera, y esta era la primera vez que veía el mundo exterior en años. Todo lo que podía hacer era quedarse allí, bebiendo de todo. Naruto, recordando que aún no estaban fuera de peligro, se concentró en los pergaminos que revoloteaban a su alrededor. Comenzaron a doblar y presionar juntos, los pergaminos que Orochimaru había pasado años recolectando se convirtieron en una pieza más en el trabajo de Naruto. Aproximadamente 7 minutos y una gran cantidad de chakra después, se terminó. Un dragón blanco, del tamaño de un rinoceronte, estaba parado frente a ellos, flexionando sus alas con un susurro de papel. A pesar de estar hecho completamente de un material tan frágil, el dragón se veía bastante fuerte y Naruto se volvió hacia Sayuri. Subir. De mala gana dejó su actividad de mirar las estrellas y se subió al dragón. A pesar de ser bastante pequeña, Sayuri estaba llena de metal y madera, lo que la hacía bastante pesada, pero el dragón parecía aguantar bastante bien. Naruto estaba a punto de trepar él mismo cuando sonó una voz. Bueno, ¿una oportunidad de usar mi arte? ¿Sí? Naruto se dio la vuelta. De pie a unos metros detrás de él había una figura alta, vestida con una capa negra con nubes rojas bordadas en ella, y un sombrero de paja que ocultaba la mayor parte de su rostro, aparte de un mechón de cabello rubio y un ojo azul intenso. Naruto se puso rígido mientras lo miraba. El chakra de este tipo era muy alto, y la forma en que se movía, sumado al hecho de que no lo había sentido en absoluto, dejaba en claro que quienquiera que fuera, era muy peligroso. ¿Quién eres tú? Deidara sonrió al chico que lo miraba desafiante, aunque era obvio que estaba asustado. Bueno, debería estarlo, no tenía ninguna posibilidad contra un ninja de clase S. Estaba un poco desconcertado por la criatura parecida a un dragón en la que estaba sentada la niña. Le parecía vagamente familiar, pero no recordaba dónde. Bueno, no importaba, pronto, tanto los niños como el extraño objeto se transformarían en arte verdadero, y él podría volver con Sasori. Sabía que el titiritero había estado buscando algo, pero no pudo encontrarlo. Lo que, con suerte, significaba que se irían pronto.
El arte era una maravilla, después de todo, y quedarse atrás mientras los espías de Sasori hacían todo el trabajo no se ajustaba a su estilo, aunque había disfrutado poder dejar caer algo de su arte en la base de la serpiente. Mientras tanto, Naruto podía decir que este ninja estaba mucho más allá de su nivel. No sabía qué podía hacer y no quería saberlo. En cualquier momento, se podría restablecer el orden en la base y empezarían a buscarlo. No podía permitirse perder el tiempo luchando. Lo que necesitaba era una distracción. Se metió las manos en los bolsillos y se cerró alrededor del resto de la arcilla. Dudaba que fuera suficiente para matar al ninja, pero con suerte sería suficiente para escapar. Solo podía rezar para que su suerte, que los había visto salir del edificio de Oto, les permitiera escapar por completo ahora. Tomada su decisión, las bocas comenzaron a masticar rápidamente la arcilla y sacó las manos de los bolsillos. El ninja, que había estado buscando una bolsa en su cadera, se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Ese es. Las bocas escupieron la arcilla, las manchas blancas aterrizaron en el suelo entre Naruto y el ninja. Naruto rápidamente saltó sobre la parte posterior del dragón de papel frente a Sayuri y lo empujó hacia el cielo. La criatura agitó sus alas, elevándose rápidamente, pero Naruto no pudo evitar agregar un poco más de chakra, a pesar del hecho de que se estaba quedando bastante bajo. El chakra extra le dio al dragón un impulso, y se disparó. Sayuri rápidamente envolvió sus brazos alrededor de su cintura y cerró los ojos, determinada a no mirar hacia abajo. La arcilla explotó debajo de ellos, pero el dragón acababa de salir de su alcance. Naruto no miró hacia abajo para ver si había matado al ninja o no, toda su concentración tenía que estar en guiar al dragón, mantenerlo volando era su única esperanza de escapar. Naruto no tenía idea de dónde estaban, por lo que partió en una dirección aleatoria. El dragón se elevó por el cielo, cada batir de sus alas le recordaba a Sayuri que se concentrara en otra cosa en lugar del hecho de que estaba montada sobre una criatura hecha de papel a cientos de pies sobre el suelo. Naruto, sin embargo, lo estaba disfrutando inmensamente. El aire era frío, pero fresco, refrescándolo después de la congestión de Oto, y nunca se había sentido tan libre como al volar. Le habría encantado quedarse allí para siempre, simplemente volando en picado por el cielo con una brisa que le revolvía el pelo y la vista de cientos de acres de tierra que pasaban por debajo de ellos. Pero cuando dejaron la tierra atrás y comenzaron a volar sobre una gran masa de agua, Naruto de repente se dio cuenta de la cantidad de chakra que había usado. Se sentía agotado, le dolía la mano por donde había golpeado el cristal y le comenzaba a doler la cabeza. No es una buena combinación para alguien que intenta mantener a una criatura de papel volando por el aire con energía y fuerza de voluntad. Lenta pero seguramente, comenzaron a perder impulso, cada batir de las alas del dragón lo acercaba al agua. Sayuri se dio cuenta de que si se caía, iban a caer al agua, lo que sería muy malo para ella. No solo no podía nadar, lo que significaba que se hundiría hasta el fondo, sino que el agua pudriría su cuerpo de madera mientras se oxidaba. Las piezas de metal. Ese no era el destino que ella deseaba. Por favor, Nii-san. Sigue volando. Naruto se sacudió, concentrándose tan fuerte como pudo. Había una delgada franja marrón en la distancia que parecía tierra. Si pudiera alcanzarlo. Su chakra comenzó a menguar rápidamente mientras vertía más en el dragón para hacerlo volar más rápido. A través de los ojos que luchaban por mantenerse abiertos, vio una costa, con algunos botes amarrados. Pero era tarde y no había nadie en ellos. Nadie para ayudarlos. Por fin, perdió la batalla y el dragón cayó en picado hacia el agua. Naruto apretó los dientes, concentrando cada gramo de fuerza de voluntad que poseía. Por favor, haz que esto funcione. Aparentemente, la deidad que lo había hecho aterrizar con Orochimaru en primer lugar se sentía muy culpable, ya que logró que el dragón flotara sobre la orilla antes de que colapsara por completo. El papel se arremolinaba cuando Sayuri y Naruto caían, estrellándose contra el suelo que afortunadamente estaba solo unos metros más abajo. Naruto había aterrizado torpemente, pero no se levantó. Estaba tan cansado, demasiado cansado para importarle lo que sucedió después, demasiado cansado para registrar los pasos que se acercaban y el grito ahogado cuando el dueño de dichos pasos se acercó lo suficiente. Una figura se inclinó sobre él, pero su visión estaba demasiado cansada para distinguir algo, incluso el chakra de la persona. Lentamente, sus ojos se cerraron revoloteando mientras las palabras bailaban alrededor de sus oídos. ¿Me oyes? Chico, ¿estás bien? Cerró los ojos y, por fin, Naruto perdió el conocimiento.